Al sur de Colombia, en el Alto Putumayo, encontramos el Valle de Sibundoy, asentamiento de dos comunidades indígenas, Inga y Kamcha, quienes milenariamente se han disputado este territorio. Hace unos años, no tengo bien claro las fechas, pero unos años bien atrás, el Inga con el Kamsá nunca se llevaban, cada uno allá. Igual es que el pueblo Kamsá es originario de aquí, y el pueblo Inga, comunidad Inga es venido, ¿no?, de los pueblos incas. Entonces el originario de aquí no dejaba pues que vengan otras comunidades. Nosotros somos descendencia, originarios somos de Perú. De esa manera que nuestros mayores, donde se vinieron desde Perú, pasaron por Ecuador, pasaron por Nariño y donde llegaron a nuestro territorio ancestral. Cuando la conquista llegó, o sea, los conquistadores pasaban hacia el Amazonas, nos encontraron aquí. Entonces nosotros no somos llegados de ningún lugar. Nadie sabe realmente el origen que diga alguien, donde diga alguien, no, ellos son descendientes de tal pueblo, no. Somos únicos en el mundo. Supuestamente se dice que los incas llegaron como a querer dominar a los Kamsás. Entonces ellos también tenían su tradición, su medicina, en las cuales dicen, no sé, pues de acuerdo a la historia que algunos comentan, que ellos hicieron alguna curación para que los incas también se fueran yendo. El Carnaval del Perdón es celebrado por los indígenas del Alto Putumayo un día antes al miércoles de ceniza. Para los ingas es conocido como Atumpuncha o Calusturrinda, y para los Kamcha es el Bexnaté o Clestrinye. El día del perdón es el día de reconciliación, el día de reencuentro con nuestros hermanos mismos, con nuestros mayores, los niños, la juventud, que están en diferentes ciudades, que están en diferentes lugares, donde nos integramos todos, porque es el año nuevo para el pueblo Inga, para el pueblo Kamsá, y es donde estamos diciendo gracias a Dios, gracias a la Madre Tierra, gracias al Padre Sol, gracias a nuestros mayores, que volvemos a encontrarnos, volvemos a danzar, haciendo honor al arco iris, haciendo el honor a la madre naturaleza. Hay familias que se extienden, a veces se pierden por aquí 10 años y vienen en 10 años, pero vienen en la época de carnaval, al encuentro de la familia, al encuentro de la tierra que los vio nacer, al rito del perdón, a pedir perdón muchas veces por algunos errores que se hayan cometido o simplemente a disfrutar lo que es la esencia de los pueblos indígenas, la cual es el Calusturrinda, el Día del Perdón. Se celebra el Bexnaté y ese es el día en donde nadie puede faltar. Está el niño, el adulto, el anciano. Ese es el único día en el año donde todos nos preparamos para celebrar en armonía el año nuevo. Donde compartimos nuestros alimentos, compartimos la medicina, compartimos nuestras tristezas y nuestras alegrías. El carnaval es un proceso que se viene desde la chagra, ¿no?, desde la alimentación. Desde ahí surge el carnaval. Hay como 4 pilares fundamentales para el carnaval, que es la chagra, la familia, la identidad y la cultura. Para mí personalmente no compartiría algunas cosas, porque, o sea, no por rebeldía, no mía personal, sino que como indígena, como auténtico indígena, yo pienso que nosotros tenemos que hacer nuestro ritual. Si lo pensamos de verdad de corazón y pensamos como indígena, si de verdad volvemos a las realidades, el pueblo indígena nunca asistía a una iglesia.
Pero después de que llegaron los capuchinos aquí, ellos siempre trataron de que los pueblos indígenas sea manejado por ellos. Entonces, mire, se saca la fiestera de las Virgen de las Lajas, se saca, bueno, se va a la misa, se hace ofrenda, se hace todo eso. Porque es que propiamente tocaba hacerlas en la casa cabildo. La ofrenda, el degollamiento del gallo, el agradecimiento al Dios Oro, a la Madre Tierra, al espacio por habernos dado la vida, la salud y la unidad. Pero siempre está la iglesia, ¿no? Siempre está la iglesia y hasta ahora sigue la iglesia. El significado del Saraguay es en la llegada de los españoles acá. O sea, nosotros representamos esa llegada más. Nuestro morión, el que llevamos en la cabeza, ese se llama morión. Ahí tiene los espejos, el color amarillo, el azul, el verde. Eso significa, los espejos es el engaño que vinieron a hacer los españoles acá, trayéndonos esos espejos, esos brillantes, y se nos llevaban el oro. Nosotros utilizamos las flores, ¿no? Y las flores las utilizamos para decir el perdón, que les colocamos las florecitas en la cabeza. O si no tenemos flores, con el instrumento que tengamos, sea la lobina, del acto de perdón, y nosotros decimos Causancamaya, y la palabra Causancamaya significa mientras vivamos. Entonces, ese es el acto de perdón que nosotros utilizamos, y por eso nosotros decimos que nuestra Calixturinda si vive eso, porque las familias tienen que utilicemos, porque esto es, el Calixturinda es un año nuevo, para nosotros es el nuevo año que vamos a empezar, y tenemos que vivir unidos, tenemos que vivir en paz. En caso de la ortiga es como le digo, es como un sentido de que hay personas que llegan y se paran con su instrumento y muchas veces no hacen nada, se quedan ahí parados. Eso es como para que se avispe la gente, empiece a bailar, o si no esté bailando empiece a hacer algo, pero el chiste es que esté en constante movimiento. En cambio al castillo, que en Sibundoy llega, pasa el carnaval y se lo baja, acá en Santiago se lo mantiene hasta después de Semana Santa o antes de Semana Santa. Nos preparamos espiritualmente, ¿no?, para recibir ese día, espiritualmente con la medicina que nos brinda la Madre Tierra, que es el yajecito. Entonces los taitas, los médicos tradicionales, armonizan la llegada del año nuevo con una ceremonia para prepararnos espiritualmente, para recibir ese gran día que es el año nuevo. Entonces se hace la ceremonia del yajé y también pues nos preparamos haciendo nuestra indumentaria. En este caso pues digamos nosotras las mujeres artesanas nos dedicamos a hacer los trajes para nuestros hijos, para el esposo, para la familia. Se asignan tareas, por lo menos el alguacil mayor o el alguacero, él es el dueño del castillo, él es el dueño de conseguir la madera para hacer el castillo, tiene que hacer el castillo en el cabildo, tiene que hacer el castillo del alcalde mayor y en últimas hace el castillo de él. Ese es el ejercicio más grande que tiene él. Luego mirar para que las cosas estén bien, él es el dueño de la justicia. Y hasta el final, hasta el jueves totalmente ya se tumba el castillo y otra vez y agradecimiento a ellos. Entonces primero se alista la leña, luego la madera para el castillo, luego se busca el ganado, luego las gallinas, luego el cerdo, los huevos, y cada uno, por el alcalde mayor en su casa, atiende a la gente, a toda la comunidad, el alguacil mayor y el gobernador. También alistamos los alimentos. Entonces ese día, antes de carnaval, pues se hace la cosecha,
para alistar para la preparación de los alimentos del día grande. Entonces se va la cosecha del maíz, de todos los frutos que la Madre Tierra nos regala. Día del perdón que tenemos, entonces toca chicha, mote, todo, de al día. Ahorita amanecimos trabajando. Eso es de nosotros, la costumbre anterior que nuestros mayores nos enseñaron, así nos dejaron esta cultura. Por eso es que es bien importante que el compartir, a la hora del compartir se preparan los alimentos con alegría. Cuando se prepara la chicha hay que hacerlo con mucho amor, con mucha alegría, para que el que a la hora que uno vaya a compartir, pues igual no nos haga daño, porque si uno la hace la chichita o un poco fuertecita y uno la hace con esa mala energía, como con aburrimiento, con pereza o con rabia, obviamente que pues a la persona que lo tome le va a hacer daño y se va a descontrolar. Y lo mismo los alimentos. Los alimentos uno los prepara con harto amor, como cuando una mamá prepara para sus hijos los alimentos, así uno tiene que hacerlo para toda la comunidad, para siempre, para la pervivencia de nuestra comunidad tiene que ser así. Programación Carlos Turrinda 2016. Visita de motivación a las veredas de la localidad previo a la celebración del Carlos Turrinda. Nucanchipa, Atún Puncha, Gran Día, Fiesta del Perdón, la reconciliación y comienzo de un nuevo año. La radio, además de promocionar la celebración del Carnaval del Perdón, se encarga de fomentar espacios de convivencia desde la unión y el fortalecimiento de los lazos de fraternidad entre Ingas y Kamsha. Bueno, nosotros en la emisora Inga Kamsha y los compañeros del colectivo de la emisora, nosotros unos 15 días antes, nosotros nos reunimos y miramos toda la programación que se va a desarrollar en el Carlos Turrinda, en el Atún Puncha, o sea, en la fiesta grande, para ir realizando nosotros dentro de la parrilla de la programación, porque es un evento muy especial que realizamos cada año. Entonces ya es otro programa diferente, la parrilla de programación es totalmente diferente. Hola amigos de la sintonía, tengan ustedes muy buenas tardes. Juanque Toco y familia Cona. Guactán para mis hermanos Canfras y todos nuestros fieles oyentes, esta su emisora de los 103.5. Sean ustedes bienvenidos. Alilla Samongichi. A Tulpayapi. En el carnaval, nuestro Buxnate se comienza una semana antes, ¿sí? Se comienza una semana cultural. En eso está la radio, donde toda la semana cultural antes de nuestro Buxnate, que ahora fue el 8 de febrero, se comienza una semana antes, haciendo ya más invitación, más promoción al carnaval. Todos los días se pasa de carnaval, se crean como un noticiero para el carnaval, se sacan los personajes tradicionales, un día es para personajes tradicionales, otro día es para artesanos, otro día es para músicos tradicionales, para el rescate y fortalecimiento de la lengua materna. El Buxnateo Día Grande une a todo el pueblo Kamsha en torno a la exaltación del perdón y la búsqueda de la paz, la tolerancia, el respeto y el cariño. O sea, el objetivo nuestro a veces no es solamente como programar música, saludos, sino que por medio de la programación en cuanto a los temas que se tocan ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de territorio, estamos uniendo a los pueblos tanto Ingas como Kamsha del Valle de Sibundoy. Cuando hablamos de chagras tradicionales, estamos uniendo también a la comunidad de nuestro cabildo, ¿no? Para que vamos fortaleciendo lo nuestro. Tenemos pues digamos 4 cabildos, 6 cabildos en total, ¿sí? Pero pues nosotros vamos trabajando así, o sea, cada vez como uniendo a las comunidades a través de este medio de comunicación que es tan importante para toda la comunidad Kamsha.
El pueblo Inga y Kamsá trabajan juntos en tanto en lo que es de territorio, de lo que es lengua materna, porque nosotros somos como hermanos acá. El pueblo Kamsá es un pueblo hermano, un pueblo vecino también. Sí, pues ahora se lucha por la unidad de todo el territorio, de todos los territorios indígenas, porque ahora ya no se habla de rivalidades territoriales entre las comunidades. Estamos haciendo mesas para tener tan claro las dificultades que estamos pasando, y como el fundador total de todo este territorio del Alto Putumayo y todo es Carlos Tamavioy, entonces estamos retomando los documentos de que él dejó escrito. Entonces por eso se está trabajando como en la unidad entre pueblo indígena Kamsá y pueblo indígena Inga. Nosotros aquí en el Valle de Sibundoy somos 6 cabildos, somos 6 autoridades donde nos hemos unificado con un solo criterio, en defensa del territorio, en defensa de nuestra identidad. Gracias, este año nos hemos unificado porque el pueblo del Valle Sibundoy somos originarios, legítimos. Milenariamente somos los 2 pueblos, Inga y Kamsá. Y bueno, y ahorita pues se ha trabajado como la unidad total, ya no. Antes por lo menos no se podía casar un Kamsá con una Inga, una ingana con un Kamsá tampoco, esas 2 cosas no se daban. Bueno, ahorita no hay problema, ahorita si usted pues son compadres, pueden ser, bueno, hasta consuegros, todo lo que normal, ya no hay problema ahorita. Compartir en unidad hace que le hagamos los sagrados a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra le agrada que sus hijos estén en unidad, compartiendo todo lo que ella nos regala, como ser los hijos de la tierra, como ser de un solo hogar. Las radios indígenas están al servicio de la comunidad, construyen diálogo y unen a los pueblos. Hoy me pregunto cuál será el precio que hay que pagar para que vivan mañana mis hijos.